esperanza. Porque todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo, Romanos 15:4. La esperanza es la luz del cristiano. No todos consiguen, por el momento, el vuelo sublime de la fe, pero la fuerza de la esperanza es un tesoro común. No todos pueden ofrecer, cuando quieren, el pan del cuerpo y la lección espiritual, pero sodio die en la tierra está impedido de esparcir los beneficios de la esperanza. El dolor acostumbra a agitar a los que se encuentran en el valle de la sombra y de la muerte, donde el miedo establece atritos y donde la aflicción percibe el rugir de dientes, en las tinieblas exteriores, pero existe la luz interior que es la esperanza. La negación humana declara falencias, labra atestados de imposibilidad, traza inextricables laberintos, no obstante, la esperanza viene de la cima, a la manera del sol que ilumina desde lo alto y alimenta las sementeras nuevas, despierta propósitos diferentes, crea modificaciones redentoras y abre visiones más altas. La noche espera el día, la flor el fruto, el gusano el porvenir. El hombre, aunque se sumerja en la incredulidad o en la duda, en la lágrima o en la dilaceración, será socorrido por Dios con la indicación del futuro. Jesús, en la condición de Maestro Divino, sabe que los aprendices no siempre podrán acertar enteramente, que los errores son propios de la escuela evolutiva y, por eso mismo, la esperanza es uno de los cánticos sublimes de su Evangelio de amor. Hasta hoy, han sido muchas nuestras caídas, pero la confianza en Cristo es siempre mayor. No nos perdamos en lamentaciones. Todo momento es instante para oír a aquel que pronunció el venid a mí. Levantémonos y prosigamos, convencidos de que el Señor nos ofreció la luz de la esperanza, a fin de que encendamos en nosotros mismos la luz de la santificación espiritual. En la propaganda eficaz. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista, Juan 3:30. Hay siempre un deseo fuerte de propaganda constructiva en el corazón de los creyentes sinceros. Consolados por el pan espiritual de Jesús, los nuevos discípulos se esfuerzan por extenderlo a los otros. Pero, no siempre aciertan en la tarea. Muchas veces, movidos por fuertes impulsos, se tornan exigentes o precipitados, reclamando cosechas prematuras. Entretanto, el Evangelio está repleto de enseñanzas en ese sentido. La asertiva de Juan el Bautista, en este pasaje, es significativa. Traza un programa a todos los que pretendan funcionar en servicio de precursores del Maestro, en los corazones humanos. No vale imponer los principios de la fe. La exigencia, aunque sea indirecta, solo revela a sus autores. Las polémicas destacan a los polemistas. Las discusiones intempestivas acentúan la colaboración personal de los discutidores. Puras prédicas de palabras hacen bellos oradores, con preciosa fraseología y deslumbrantes ornatos de la forma. Está claro que la orientación, el esclarecimiento y la enseñanza son tareas indispensables en la extensión del cristianismo, entretanto, es de una importancia fundamental para los discípulos que el Espíritu de Jesús crezca en sus vidas. Revelar al Señor en la propia experiencia diaria es la propaganda más elevada y eficiente de los aprendices fieles. Si realmente deseas extender las claridades de tu fe, acuérdate que el Maestro precisa ser en tus actos, palabras y pensamientos, en convivencia con todos los que rodean tu corazón. Solamente en esa directriz es posible atender al divino administrador y servir a los semejantes,
curándose la hipertrofia característica del yo. Sufrirá persecuciones. Y también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Pablo, 2 Timoteo, 3:12. Incontestablemente, los códigos de las buenas maneras del mundo son siempre respetables, pero es preciso convenir que, por encima de ellos, prevalecen los códigos de Jesús, cuyos principios fueron grabados por él con la propia ejemplificación. Pero, el mundo, raramente tolera el código de buenas maneras del Maestro Divino. Si te sientes herido y procuras la justicia terrestre, te considerarán un hombre sensato. Sin embargo, si prefieres el silencio del gran martirizado de la cruz, te lanzarán ironías a la cara. Si reclamas la remuneración de tus servicios, hay leyes humanas que te amparan, considerándote prudente, pero si produces algo útil sin exigir recompensa, recordando al divino benefactor, te interpretarán como loco. Si te defiendes contra los malos, haciendo valer tus razones, serás catalogado como un hombre digno. Entretanto, si aplicas la humildad y el perdón del Señor, serás francamente acusado de cobarde y despreciable. Si practicas la explotación individual, disfrazadamente, movilizando al prójimo al servicio de tus intereses pasajeros, te serán atribuidos admirables dotes de inteligencia y habilidad. Mientras tanto, si te dispones al servicio general para beneficio de todos, por amor a Jesús, te considerarán idiota y servil. Mientras oigas los dictámenes de las leyes sociales, dando para recibir, haciendo algo para buscar la admiración ajena, elogiando para ser elogiado, recibirás infinitas alabanzas de las criaturas, pero, en el momento en que, por fidelidad al Evangelio fueses obligado a tomar actitudes con el Maestro, muchas veces con pesados sufrimientos para tu corazón, serás clasificado como insensato. Atiende, pues, a tu ministerio donde estuvieras, sin ninguna duda en ese particular, seguro de que, por mucho tiempo aún, el discípulo fiel de Jesús, en la tierra, sufrirá persecuciones. Purifiquémonos. De suerte que, si alguno se purificare de estas cosas, será vaso para honra, santificado e idóneo para el uso del Señor, y preparado para toda la obra buena. Pablo, 2 Timoteo, 2:21. En cada día de lucha, es indispensable prestar atención para la utilización del vaso de nuestras posibilidades individuales. En la tierra, donde la mayoría de las almas encarnadas duermen aún el sueño de la indiferencia, es más que necesaria la vigilancia del trabajador de Jesús, en ese particular. Quien no guarde los oídos puede ser utilizado por la justicia. Quien no vigile sobre la lengua puede convertirse fácilmente en vaso de la calumnia, por la liviandad o por la preocupación de sensacionalismo. Quien no ilumine los ojos puede convertirse en vaso de falsos juicios. Quien no se oriente por el espíritu cristiano, será naturalmente conducido a muchos disparates y perturbaciones, aun cuando la buena fe le inspire propósitos loables. Los hombres y mujeres, de todas las condiciones, están siendo usados por las fuerzas de la vida, diariamente. Mientras tanto, la mayoría constituye material utilizado por la malicia y por el vicio. Vasos frágiles e imperfectos, se funden y se refunden todos los días, en medio de experiencias inquietantes y rudas. Rarísimos son aquellos que, con el interior purificado pueden servir al Señor, habilitados para las buenas obras. Muchos ambicionan esa posición elevada, pero no se cuidan de sí mismos. Reclaman la situación de los grandes misioneros, exigen la luz divina, claman por revelaciones avanzadas,
sin embargo, en cosa alguna se esfuerzan por liberarse de las bajas pasiones. Observa, pues, amigo, a qué principios sirves en la lucha diaria. Recuerda que el vaso de tus posibilidades es sagrado. ¿Qué fuerzas de la vida lo utilizan? No olvides, por encima de todo, que necesitamos de la legítima purificación, a fin de que seamos vasos para la honra e idóneos para uso del Señor. En combate. Aún no resististeis hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pablo, Hebreos 12:4. El discípulo sincero del Evangelio vive en silenciosa batalla en el campo del corazón. Al principio, se desenvuelve el combate en un clima sereno, al dulce calor del hogar tranquilo. Los árboles de los afectos domésticos amenizan las experiencias más fuertes. Esperanzas de todos los matices pueblan el alma, no siempre atenta a la realidad. Hablan los ideales en voz alta, en lo relativo a las victorias venideras. El luchador domina los elementos materiales y, no pocas veces, supone consumado el verdadero triunfo. Entretanto, el trabajo continúa. La victoria del espíritu exige esfuerzo integral del combatiente. Y, más tarde, el luchador cristiano es convidado a testimonios más ásperos, obligado a batalla solitaria, sin el recurso de otros tiempos. La ley de renovación le modifica los derroteros, le sustrae las ilusiones, le selecciona los ideales. La muerte le desbasta el círculo íntimo, y lo somete al aislamiento, lo obliga a la meditación. El tiempo impone retiradas, cambios y rectificaciones. Muchos se desaniman ante el intenso trabajo y vuelven, temerosos, a las sombras inferiores. Sin embargo, los que perseveren, experimentarán la resistencia hasta la sangre. Pero, no se trata aquí, de la sangre de las matanzas y sí de los lazos consanguíneos que no solamente unen el espíritu al vaso corporal, sino que también lo enlazan a los compañeros del séquito familiar. Cuando el aprendiz recibiere el dolor en sí mismo, comprendiendo su santificante finalidad, y ejerciere la justicia o la aceptare, por encima de todas las preocupaciones de los hilos consanguíneos, estará alcanzando la sublime posición de triunfo en el combate contra el mal. ¿Cómo sufres? Mas si padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Pedro, 4:16. No basta sufrir simplemente para ascender a la gloria espiritual. Es indispensable saber sufrir, extrayendo las bendiciones de luz que el dolor ofrece al corazón sediento de paz. Mucha gente padece, pero cuántas criaturas se complican, angustiosamente, por no saber aprovechar las pruebas rectificadoras y santificantes. Vemos a los que reciben la calumnia, transmitiéndola a los vecinos, a los que son atormentados por acusaciones, arrastrando a compañeros a las perturbaciones que los asaltan, y los que pretenden eliminar enfermedades reparadoras, con la desesperación. ¿Cuántos corazones se transforman en pozos envenenados de odio y amargura, porque pequeños sufrimientos invadieron su círculo personal? No son pocos los que tocan a la puerta de la desilusión, de la incredulidad, de la desconfianza o de la revuelta injustificable, en razón de algunos caprichos desatendidos. Sería útil sufrir con la voluptuosidad de extender el sufrimiento a los otros. No será agrevar la deuda el acto de agresión al acreedor, solamente porque resolvió él llamarnos a presentar cuentas. Raros hombres aprenden a encontrar el provecho de las tribulaciones. La mayoría menosprecia la oportunidad de la edificación y, sobre todo, agrava los propios débitos,
confundiendo al prójimo y precipitando a compañeros en zonas perturbadas del camino evolutivo. Todas las criaturas sufren en el crisol de las experiencias necesarias, pero bien pocos espíritus saben padecer como cristianos, glorificando a Dios. Estemos en lo cierto. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus entendimientos. Pablo, Hebreos 10:16. Las instituciones humanas viven llenas de códigos y escrituras. Los templos permanecen repletos de prédicas. Los núcleos de naturaleza religiosa alinean innumerables compendios doctrinarios. El Evangelio, entretanto, no oculta los propósitos del Señor. Toda la movilización de páginas rasgables, portadoras de vocabulario restringido, representa una fase de preparación espiritual, porque el objetivo de Jesús es inscribir sus enseñanzas en nuestros corazones e inteligencias. Podremos adherirnos de modo intelectual a los más variados programas religiosos, navegar a pleno mar de la filosofía y de la cultura meramente verbalista, con cierto provecho a nuestra posición individual, delante del prójimo, pero, delante del Señor, el problema fundamental de nuestro espíritu es la transformación hacia el bien, con la elevación de todos nuestros sentimientos y pensamientos. El Maestro escribirá en las páginas vivas de nuestra alma sus estatutos divinos. Tengamos la certeza de eso. Y no estemos menos convencidos que, a veces, por acrecimiento de misericordia nos concederá los recursos precisos para que lavemos nuestro libro íntimo con el agua de las lágrimas, eliminando los residuos de ese trabajo con el fuego purificador del sufrimiento. Sin desfallecimientos. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desfallecido. Pablo, Gálatas 6:9. Hay personas de singulares disposiciones en materia de servicio espiritual. Hoy creen, mañana no creen. Ayer, se entregaron a las manifestaciones de la fe, entretanto, porque alguien no se curó de una jaqueca, hoy pierden la confianza, entrando en el largo camino de la negación. Inician la práctica del bien, pero si aparece una espina de ingratitud de los semejantes, proclaman la falencia de los propósitos de hacer el bien. Son niños que ensayen el aprendizaje en la escuela de la vida, distantes aún de la posición de discípulos del Maestro. El ejercicio del amor verdadero no puede cansar el corazón. Quien ama en Cristo Jesús, guarda confianza en Dios, es feliz en la renuncia y sabe alimentarse de esperanza. El mal extenúa el espíritu, pero el bien robustece siempre. Por tanto, el aprendiz sincero del Evangelio, no se irrita ni conoce la derrota en las luchas edificantes, porque comprende el desánimo como pérdida de oportunidad. Los problemas del alma no se circunscriben a cuestiones de días y semanas terrestres, ni pueden vivir condicionados a deficiencias físicas. Son problemas de vida, renovación y eternidad. No te canses, pues, de hacer el bien, convencido, sin embargo, que la cosecha, por tus propias manos, depende de proseguir en el sacerdocio del amor, sin desfallecimientos. Examinad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Juan 2 Juan 10. Es razonable que nadie impida al prójimo hablar lo que mejor le parezca, pero, es justo, que el oyente, solo retenga lo que reconozca útil y mejor. En todos los sectores de la actividad terrestre y en el curso de todas las tareas diarias, se aproximan hermanos que vienen a vosotros, trayendo sus mensajes personales. Ese es portador de invitación a la insumisión,
aquel otro es un vaso de quejas enfermizas. Es indispensable que la casa terrestre no se abra a los fantasmas. Tocan a la puerta. La prudencia aconseja vigilancia. El corazón es un recinto sagrado, donde no se deben amontonar residuos inútiles. Es imprescindible examinar las solicitudes que avanzan. Si el mensajero no trae las características de Jesús, conviene negarle guarida, de carácter absoluto, en la casa íntima, proporcionándole, sin embargo, algo de las preciosas bendiciones que conseguimos recoger, en nuestro beneficio, en el sector de las utilidades esenciales. Innumerables curiosos que se aproximan a los discípulos sinceros nada poseen, más allá de la presunción de buenos habladores. Son, casi siempre, grandes necesitados bajo la vestidura falez de la teoría. Sin herirlos, ni escandalizarlos, es justo que el aprendiz devoto de Jesús les prodigue algún motivo de reflexión seria. De ese modo, los que creen conducir un estandarte de supuesta redención pasan a conducir consigo el mensaje del bien, verdaderamente salvador. El problema no es informarnos si alguien está hablando en nombre del Señor, ante todo, importa saber si el portador posee algo de Cristo para dar. Somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Juan 4:6. No nos es fácil desatarnos de los lazos que nos imantan a los círculos menos elevados de la vida, a los cuales aún pertenecemos. A pesar de nuestro origen divino, 1000 obstáculos nos prenden a la idea de separación de la paternidad celeste. Nos ciega el orgullo para la universidad de la vida. El egoísmo nos encarcela el corazón. La vanidad nos levanta falso trono de favoritismo indebido, buscando alejarnos de la realidad. La ambición inferior nos precipita en abismos de fantasía destructora. La revuelta forma tempestades de odio sobre nuestras cabezas. La ansiedad nos hiere el ser. Y creemos, en esos viejos conflictos del sentimiento, que pertenecemos al cuerpo físico, al prejuicio multisecular y a la convención humana, cuando todo el patrimonio material que nos circunda representa un préstamo de fuerzas y posibilidades para descubrirnos a nosotros mismos, enriqueciendo el propio valor. La mayoría de las veces, nos demoramos en la sombría cárcel de la separación, distraídos, engañados, ciegos. Sin embargo, la vida continúa, segura y fuerte, sembrando luz y oportunidad para que no nos falten los frutos de la experiencia. Poco a poco, el trabajo y el dolor, la enfermedad y la muerte, nos obliga a reconsiderar los caminos recorridos impulsándonos la mente hacia zonas más altas. No desprecies, pues, a esos admirables compañeros de la jornada humana, porque, casi siempre, en compañía de ellos, es que llegamos a comprender que somos de Dios. Sustitutos. Para alumbrar a los que están sentados en las tinieblas y sombra de muerte, a fin de dirigir a nuestros pies por el camino de la paz. Lucas 1:79. Es razonable que el administrador distribuya servicio y responda por el cargo que le fue confiado. Detentando cargos de dirección, el hombre es obligado a movilizar gran número de personas. Orientará a sus dirigidos, educará a los subalternos, les dará responsabilidades que esmeren sus cualidades en el servicio. Aún así, el dirigente no se exime de las obligaciones fundamentales que le corresponden. Si hubo alguien que podía movilizar a millones de sustitutos para el testimonio en la cortesía de la tierra, ese alguien fue Jesús. El Señor disponía de legiones de emisarios esclarecidos,
mantenía incalculables reservas a su disposición. Podía enviar al mundo iluminados filósofos para renovar el entendimiento de las criaturas, médicos sabios que curasen a los ciegos y a los locos, conductores fieles, dedicados a enseñar el camino del bien. En verdad, desde los comienzos de la organización humana el Señor moviliza a la multitud de sus cooperadores directos, a nuestro favor, porque, en sus mismas manos divinas reúne el poder administrativo de la tierra, pero urge reconocer que, en el momento juzgado esencial para el lanzamiento del reino de Dios entre los hombres, Él mismo, vino, a nuestra esfera de sombras y conflictos. No envió sustitutos o representantes. Asumió la responsabilidad de sus enseñanzas y, Él solo, soportó la incomprensión y la cruz. Inspirémonos en Cristo y atendamos personalmente al deber que la vida nos confiere. Ante el Supremo Señor, todos tenemos un servicio intransferible. Sepamos confiar. No andéis, pues, inquietos. Jesús. Mateo 6:31. Jesús no recomienda la indiferencia o la irresponsabilidad. El Maestro, que recomendó la oración y la vigilancia, no aconsejaría la despreocupación del discípulo ante el acervo del servicio a hacer. Solo pide combate al pesimismo crónico. Claro que nos hallamos en pleno trabajo, en la labor del Señor, dentro del orden natural que nos rige la propia ascensión. Aún nos enfrentaremos, innumerables veces, con pantanos y desiertos, zarzales y animales dañinos. Sin embargo, urge renovar actitudes mentales en la obra a que fuimos llamados, aprendiendo a confiar en el poder divino que nos dirige. En todos los lugares, hay derrotistas intransigentes. Se sienten en las tinieblas, aun cuando el sol fulgura en el cenit. Divisan bajezas en las criaturas más dignas. Marchan atormentados por desconfianzas atroces. Y, por sospechar de todos, acaban inhabilitados para la colaboración productiva en cualquier servicio noble. Afligidos y angustiados, se desorientan a propósito de mínimos obstáculos, se inquietan, con respecto a frivolidades de toda suerte y, si pudiesen, pintarían el firmamento de color negro para que la mente del prójimo comparta su sombra interior. En la tierra, Jesús es el Señor que se hizo siervo de todos, por amor, y ha esperado nuestra contribución en el taller de los siglos. La confianza de Él comprende las eras, su experiencia abarca las civilizaciones, su devoción nos envuelve hace milenios. En razón de eso, ¿cómo adoptar la aflicción y la desesperación, si apenas estamos comenzando a ser útiles? Mirad. Mirad, vigilad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el tiempo. Jesús, Marcos 13:33. Marcos registra una determinada fórmula de vigilancia que revela nuestra necesidad de movilizar todos los recursos de reflexión y análisis. Muchas veces, nos referimos al orad y vigilad, sin meditar en su complejidad y en su extensión. Es indispensable guardar los caminos, es imprescindible movilizar posibilidades en la esfera del bien, entre tanto, esa actitud nos dispensa la visión con el entendimiento. El imperativo colocado por Marcos, al principio de la recomendación de Jesús, es de un valor inestimable a la perfecta interpretación del texto. Es preciso mirar, esto es, examinar, ponderar, reflexionar, para que la vigilancia no sea incompleta. Discernir es la primera preocupación del centinela. El discípulo no puede guardarse, defendiendo simultáneamente el patrimonio que le fue confiado, sin extender la visión psicológica,
buscando comprender la intimidad esencial de las situaciones y de los acontecimientos. Mirad el trabajo de cada día. El servicio común permanece repleto de mensajes provechosos. Fijaos en las relaciones afectivas. Son portadoras de consejos necesarios para vuestro equilibrio. Fiscalizad las circunstancias observando las sugerencias que os lanzan al centro del alma. En la casa sentimental, se reúnen las inteligencias invisibles que intercambian impresiones con vosotros, en silencio. Deteneos en la apreciación del día, sus campos constituidos de horas y minutos son depósitos de profundas enseñanzas y valiosas oportunidades. Mirad, reflexionad, ponderad. Después de eso, naturalmente, estaréis listos para vigilar y orar con provecho. Tú y tu casa. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Generalmente, encontramos discípulos nuevos del Evangelio que se sienten profundamente aislados en el centro doméstico, en el capítulo de la creencia religiosa. Se afirman absolutamente solos, bajo el punto de vista de la fe. Y algunos, desapercibidos del examen serio, tocan a destacar el endurecimiento y la indiferencia de los corazones que los rodean. Ese reporta la burla de la que es víctima, aquel otro acusa a familiares ausentes. Tal incomprensión, mientras tanto, demuestra que los principios evangélicos adornan su zona intelectual, sin comprenderles lo íntimo del corazón. ¿Por qué destacar los defectos ajenos, olvidando, por nuestra parte, el buen trabajo de rectificación que nos corresponde, en el plan de la bondad oculta? El consejo apostólico es profundamente expresivo. En hogar donde exista una sola persona que crea sinceramente en Jesús y se adapte a sus enseñanzas redentoras, pavimentando el camino por los patrones del Maestro, permanecerá ahí la suprema claridad hacia la elevación. No importa que los progenitores sean incrédulos, que los hermanos se demoren endurecidos, ni interesan la ironía, la discusión áspera o la observación ingrata. El cristiano, donde estuviere, se encuentra en el domicilio de sus convicciones regenerado ras, para servir a Jesús, perfeccionándose e iluminándose. Basta una estaca para sujetar muchos ramos. Una piedra angular equilibra un edificio entero. No te olvides, pues, de que si verdaderamente aceptas a Cristo y te amoldas a Él, serás conducido hacia Dios, tú y tu casa. En la intimidad del ser. Vosotros, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, entereza. Pablo, Colosenses 3:12. Indudablemente, no basta apreciar los sentimientos sublimes que el cristianismo inspira. Es indispensable revestirnos de ellos. El apóstol no se refiere a raciocinios. Habla de profundidades. El problema no es de puro juicio. Es de intimidad del ser. Alguien que posea la ruta cierta del camino a seguir, entre multitudes que la desconocen, es naturalmente elegido para administrar la orientación. Obteniendo tan copioso bagaje de conocimientos, acerca de la eternidad, el cristiano legítimo es la persona indicada para proteger los intereses espirituales de sus hermanos en la jornada evolutiva. No obstante, es preciso recomendar el testimonio, que no se limita a la fraseología brillante. Es imprescindible que estemos revestidos de entrañas de misericordia para enfrentarnos, con éxito, a los peligros crecientes del camino. El mal, para ceder terreno,
solo comprende el lenguaje del verdadero bien, el orgullo, a fin de renunciar a sus propósitos infelices no entiende sino de humildad. Sin espíritu fraternal, es imposible romper el oscuro estilete del egoísmo. Es necesario dilatar siempre las reservas del sentimiento superior, de modo que avancemos, victoriosamente, en la senda de la ascensión. Los espiritistas sinceros encontrarán luminoso estímulo en las palabras de Pablo. Algunos compañeros por cierto observarán en nuestro recuerdo un simple problema de la fe religiosa, según su modo de entender, sin embargo, entre explotar el psíquico por algunos días y solucionar cuestiones para la vida eterna, hay siempre una considerable diferencia. De corazón puro. Amaos ardientemente unos a los otros con un corazón puro, y Pedro, 1:22. Espíritus livianos, en todas las ocasiones, dieron preferencia a las interpretaciones maliciosas de los textos sagrados. El amaos los unos a los otros no escapó al sistema despreciativo. La esfera superior, entretanto, siempre observa la ironía a cuenta de la ignorancia o infantilismo espiritual de las criaturas humanas. La sublime exhortación constituye una poderosa síntesis de las teorías de fraternidad. El entendimiento y la aplicación del amaos es la meta luminosa de las luchas en la tierra. Y a cuantos experimentan dificultad, para interpretar la recomendación divina tenemos la adecuada indicación de Pedro, cuando se refiere al corazón puro. Los hombres conocen algunos rayos del amor que no pasan de ser ristras fugitivas, luciendo a través de las murallas de los intereses egoístas, porque la mayoría de las aproximaciones de criaturas, en la corteza de la tierra, se inspiran en móviles oscuros y mezquinos, en el terreno de los placeres fáciles o de las asociaciones que se dirigen hacia el lucro inmediato. El amor al que se refiere el Evangelio es ante todo, la divina disposición de servir con alegría, en la ejecución de la voluntad del Padre, en cualquier región donde permanezcamos. Mucha gente afirma que ama, sin embargo, inmediatamente que surgen circunstancias contra sus caprichos, pasa a detestar. Gestos que aparentaban dedicación se convierten en actitudes del interés inferior. Sin embargo, en lo relativo al asunto, el apóstol suministra la nota dominante de la lección. Amémonos unos a los otros, ardientemente, pero guardemos el corazón elevado y puro. Migaja y multitud. Y habiendo mandado que la multitud se sentase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y, partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo, 14:29. Ante el cuadro de la legión de hambrientos, cualquier hombre experimentaría un invencible desánimo, considerando la migaja de 5 panes y de 2 peces. Pero Jesús emplea el inmenso poder de la bondad y consigue alimentar a todos sobradamente. Sin embargo, observemos que para eso toma a los discípulos como intermediarios. La enseñanza del Maestro, en ese pasaje del Evangelio, es altamente simbólica. Quien identifica el aluvión de males creados por nosotros mismos, por los desvíos de la voluntad, en la sucesión de las existencias sobre la tierra, le cuesta creer en la migaja de bien que poseemos en nosotros mismos. Aquí, corroe la enfermedad, más allá, surge el fracaso, allí, se manifiestan expresiones múltiples del crimen. ¿Cómo atender las complejas necesidades? Muchos aprendices retroceden ante la extensión de la tarea. Entretanto, si el servidor fiel camina hacia el Señor, la migaja de sus luces es inmediatamente suplida por el milagro de la multiplicación, ya que Jesús,
considerando la oferta espontánea, le bendecirá el pequeñito patrimonio, permitiéndole alimentar a verdaderas multitudes de necesitados. La masa de nuestras imperfecciones aún es invaluable. En todas partes, hay molestias, deficiencias, ruinas. Es imprescindible, no obstante, no dudar de nuestras posibilidades mínimas en el bien. Nuestras migajas de buena voluntad en la disposición de servir santamente, cuando son conducidas a Cristo, valen más que toda la multitud de males del mundo. Objetivo de la fe. Alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro, y pedí Arou, 1:9. ¿Cuál es la finalidad del esfuerzo religioso en mi vida? Esta es la interrogación que todos los creyentes deberían formularse, frecuentemente. El trabajo de autoesclarecimiento abriría nuevos caminos para la visión espiritual. El hombre raramente se entrega a los ejercicios de la fe, sin espíritu de comercialismo inferie. Comúnmente, se busca el templo religioso con la preocupación de ganar alguna cosa para el día que pasa. Sin embargo, raciocinios elementales conducirán el pensamiento a más vastas consecuencias. ¿Sería la creencia tan solo un recurso para facilitar ciertas operaciones mecánicas o rudimentarias de la vida humana? Los irracionales, ¿acaso, no las realizan sin mayor esfuerzo? Alimentarse, reposar, multiplicar la especie, son características de los propios seres embrionarios. El objetivo de la fe constituye una realización más profunda. Es la salvación a la que se refiere la buena nueva, por excelencia. Y como Dios no nos creó para la perdición, salvar, según el Evangelio, significa elevar, purificar y sublimar, intensificándose la iluminación del Espíritu para la vida eterna. No hay victoria de la claridad sin expulsión de las sombras, ni elevación sin el sudor de la subida. La fe representa la brújula, la lámpara encendida orientándonos los pasos a través de los obstáculos. Localizarla en los ángulos inferiores del camino es un engaño de consecuencias desastrosas, porque, muy lejos de ser una palanca de impulso hacia abajo, es ala liberadora conduciendo hacia la cima. Canes y cosas santas. No deis a los canes las cosas santas. Jesús, Mateo, 7:6. Cierto, el cristiano sincero nunca se recordará de transformar un can en partícipe del servicio evangélico, pero, de ningún modo, Jesús se refería a la forma literal de la sentencia. El Maestro, al lanzar el llamado, buscaba preservar amigos y compañeros del futuro contra los peligros de la imprevisión. El Evangelio no es solamente un escriño celestial de sublimes palabras. Es también el tesoro de dádivas de la vida eterna. Si es reprobable el desperdicio de recursos materiales, que no decir de la irresponsabilidad en la aplicación de las riquezas sagradas. El aprendiz inquieto en la comunicación de dones de la fe a las criaturas de proyección social, puede ser generoso, pero no deja de ser imprudente. Porque un hombre esté bien trajeado o posea una gran expresión de dinero, porque se muestre revestido de autoridad temporal o se destaque en las posiciones representativas de la lucha terrestre, esto no demuestra la habilitación de él para con el banquete de Cristo. El Señor recomendó que el Evangelio fuese predicado por todas las criaturas, entre tanto, con semejante advertencia no espera que los seguidores se conviertan en demagogos contumaces, sino en manantiales activos del bien a todos los seres, a través de acciones y enseñanzas, cada cual en la posición que le es debida. Nadie se confíe a la aflicción para imponer los principios evangélicos, en ese o en aquel sector de la experiencia que le corresponda.
Muchas veces, lo que parece amor no pasa de ser un simple capricho, y, en consecuencia de esa liviandad, es que encontramos verdaderas manadas de canes avanzando en cosas santas. Escritura individual. Pero todo esto aconteció para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Mateo, 26 horas y 56 minutos. El designio a cumplirse no constituye característica exclusiva para la misión de Jesús. Cada hombre tiene el mapa de la orden divina en su existencia, a ser ejecutado con la colaboración del libre albedrío, en el gran plano de la vida eterna. Por encima de todo, en ese sentido, toda criatura pensante no ignora que será obligada a restituir el cuerpo de carne a la tierra. Los compañeros menos educados saben, intuitivamente, que comparecerán al examen de cuentas, que enfrentarán paisajes nuevos, más allá del sepulcro, y que recogerán, ni más ni menos, el fruto de las acciones que hubiesen sembrado en el seno de la colectividad terrestre. Pero, en general, al hombre común ese contrato, entre el siervo encarnado y el Supremo Señor, parece extremadamente impreciso, y prosigue, experiencia afuera, de rebeldía en rebeldía. Ni por eso, mientras tanto, la Escritura, principalmente en los parágrafos de la muerte, dejará de cumplirse. El momento, en ese particular, surge siempre, con múltiples pretextos, para que las determinaciones divinas se realicen. En el minuto exacto, familiares y amigos viajan en diferentes mundos de ideas, a través de las esferas de la perplejidad, del temor, de la tristeza, de la duda, de la interrogación dolorosa y, a pesar de la presencia tangible de los amigos, en el cuadro de testimonios que les corresponden, el hombre atiende, solito, en el capítulo de la muerte, a los ítems de la escritura grabada por él mismo, delante de las leyes del Eterno Padre, con sus hechos, palabras y pensamientos de cada día. Procuremos. Sino, viniendo él a Roma, con mucho cuidado me buscó y me halló. Pablo, 2 Timoteo, 1:17. Todas las sentencias evangélicas permanecen signadas de belleza y sabiduría ocultas. Es indispensable meditar, establecer comparaciones en el silencio y examinar experiencias diarias para descubrirlas. Aquel gesto de Onesíforo, buscando al apóstol de los gentiles, con mucho cuidado, en la vida cosmopolita de Roma, representa una enseñanza expresiva sobremanera. La anotación de Pablo designa una ocurrencia común, mientras el aprendiz aplicado traspasa la letra para recoger la lección. ¿Cuántos amigos de Jesús y de sus seguidores directos esperan su visita, ansiosos e impacientes? ¿Cuántos se fijan, inmóviles, en las actitudes inferiores, reclamando providencias que nada hicieron por merecer? Hay creyentes presuntuosos que buscan imponerse a los designios divinos, formulando exigencias al cielo, en espinosas bases de ingratitud y atrevimiento. Otros se lamentan, amargados, como voluntariosos niñitos, porque el maestro no atendió sus deseos absurdos e inconvenientes. Raros son los aprendices que reflexionan en los inmensos servicios de Cristo. Estaría Jesús, vagando y desocupado, en la vida superior. Respirarían sus colaboradores directos, estancados en la ociosidad beatífica. Es imprescindible meditar en la magnitud del trabajo y de la responsabilidad de los obreros divinos. Recordemos que si Pablo era un prisionero a los ojos del mundo, era ya, en sí mismo, una luz viva y brillante, en la condición de apóstol que el propio Jesús glorificara. No era,
ante la visión del espíritu, un encarcelado, sino un triunfador. A pesar de eso, Onesíforo, a fin de verlo, fue constreñido a buscarlo con mucho cuidado. Semejante impositivo aún es el mismo, en los días que pasan. Para encontrar a Jesús y a aquellos que lo sirven, se hacen menester buscarlo celosamente. Diversidad. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que opera todo en todos. Pablo, y Corintios, 12:6. Sin luz espiritual en el camino, la experiencia humana se reduce a un complicado cúmulo de acontecimientos sin sentido. Distantes de la comprensión legítima, los corazones débiles interpretan la vida como mera penitencia expiatoria, mientras los cerebros fuertes observan en la lucha planetaria una de aventura. La peregrinación terrena, mientras tanto, es un curso preparatorio para la vida más completa. Cada espíritu se ejercita en el campo que le es propio, aumentando la herencia celestial de la que es portador. La fuerza divina está operando en todas las inteligencias y llevando la administración a todos los trabajos. Es indispensable, por tanto, que guardemos mucho sentido de la obra evolutiva que preside a los fenómenos del universo. No existen milagros de construcción repentina en el plano del espíritu, como es imposible improvisar, de un momento para otro, cualquier edificación de valor en la zona de la materia. El servicio de iluminación de la mente, con la elevación de los sentimientos y raciocinios, demanda tiempo, esfuerzo, paciencia y perseverancia. De ahí, la multiplicidad de caracteres perfeccionándose en el taller de la vida humana, y, por esto mismo, la organización de clases, patrones y esferas en número infinito, obedeciendo a los designios superiores del Padre. Es necesario, pues, que los discípulos de la nueva revelación, con el cristianismo revivido, aprendan a valorar la oportunidad del servicio de cada día, sin inquietudes, sin aflicciones. Todas las actividades terrestres, encuadradas en el bien, proceden de la orientación divina que aprovecha a cada uno de nosotros, según la posición en que nos colocamos en la ascensión espiritual. Toda tarea respetable y edificante es de origen celestial. Cada hombre y cada mujer pueden funcionar en campos diferentes. No obstante, en circunstancia alguna deberemos olvidar la indiscutible afirmación de Pablo, cuando asevera que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que opera todo en todos. El Verbo es creador. Mas lo que sale de la boca procede del corazón, y eso contamina al hombre. Jesús, Mateo, 15:18. La enseñanza del Maestro, bajo el velo de la letra, consolida una profunda advertencia. Es indispensable cuidar del corazón, como fuente emisora del Verbo, para que no perdamos la armonía necesaria para la propia felicidad. Lo que sale del corazón y de la mente, por la boca es fuerza viva y palpitante, envolviendo a la criatura para el bien o para el mal, conforme sea la naturaleza de la emisión. De lo íntimo de los tiranos, por ese proceso, se origina el movimiento inicial de la guerra, movimiento destructor que torna a la fuente en que nació, lanzando ruina y aniquilamiento. Del alma de los calumniadores, parten los venenos que atormentan a los espíritus generosos, pero que vuelven a ellos mismos, oscureciendo sus horizontes mentales. Del corazón de los malos, de los perversos y de los inconscientes, surgen, a través del poder verbalista, los comienzos de las caídas, de los crímenes y de las injusticias. Mientras tanto, tales elementos perturbadores no se articulan de balde para los propios autores,
porque llegará el día en que recogerán los frutos amargos de la actividad infeliz a la que dieron impulso. También, de este modo, la alegría sembrada, por intermedio de las palabras saludables y constructivas, crece y da sus resultados. El auxilio fraterno esparce infinitos beneficios, y el perfume del bien, aun cuando sea derramado sobre los ingratos, vuelve en ondas invisibles a consolar la frente que lo emite. El acto de bondad es invariable fuerza benéfica, alrededor de quien lo moviliza. Existen imponderables energías edificantes, en torno de aquellos que mantienen viva la llama de los buenos pensamientos iluminando el camino ajeno, por intermedio de la conversación estimulante y sana. Los elementos psíquicos que exteriorizamos por la boca son potencias actuantes en nuestro nombre, factores activos que actúan bajo nuestra responsabilidad, en plano próximo o remoto, de acuerdo con nuestras intenciones más secretas. Es imprescindible vigilar la boca, porque el verbo crea, insinúa, modifica, renueva o destruye, como dilatación viva de nuestra personalidad. En todos los días y acontecimientos de la vida, recordemos con el Divino Maestro de que la palabra procede del corazón y, por eso mismo, contamina al hombre. La oración recompone. Y, habiendo orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Hechos 4:31. En la construcción de simples casas de piedra, hay que gastar un gran esfuerzo para ajustar un ambiente apropiado, removiendo obstáculos, eliminando asperezas y mejorando el paisaje. Cuando no es necesario adaptar el suelo escabroso, es preciso, muchas veces, aterrar el terreno, formando un lecho seguro, a la base fuerte. Variados instrumentos se movilizan, metódicos, en el trabajo renovador. Así también en la esfera de reflexiones de orden espiritual. En la edificación de la paz doméstica, en la realización de los ideales generosos, en el desdoblamiento de servicios edificantes, urge asignar recursos al entendimiento general, con vistas a la cooperación, a la responsabilidad, al proceso de acción imprescindible. Y, sin duda, la oración representa la indispensable palanca renovadora, removiendo obstáculos en el terreno duro de la incomprensión. La oración es divina voz del Espíritu en el gran silencio. No siempre se caracteriza por sonidos articulados en el concepto verbal, sino, invariablemente, es un prodigioso poder espiritual comunicando emociones y pensamientos, imágenes e ideas, deshaciendo obstáculos, limpiando caminos, reformando concepciones y mejorando el cuadro mental en el que nos corresponde cumplir la tarea a la que el Padre nos convoca. Muchas veces, en las luchas del discípulo sincero del Evangelio, la mayoría de los aliados no entienden sus propósitos, los amigos desertan, los familiares ceden a la sombra y a la ignorancia. Entretanto, basta que él se refugie en el santuario de la propia vida, emitiendo las energías benéficas del amor y de la comprensión, para que se mueva, en dirección a las alturas, el lugar en que se demora con los suyos. La oración tejida de inquietud y angustia no puede distanciarse de los gritos desordenados de quien prefiere la aflicción y se entrega a la imprudencia, pero la oración tejida de armonía y confianza es fuerza imprimiendo dirección a la brújula de la fe viva, recomponiendo el paisaje en que vivimos y trazando rumbos nuevos hacia la vida superior. 99. En los diversos caminos. Examinaos a vosotros mismos, si permanecéis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo, 2 Corintios, 13:5. Diversas actitudes caracterizan a los estudiantes de la nueva revelación.
Los que permanecen en la periferia de las enseñanzas exigen nuevas demostraciones fenomenológicas, sin ningún propósito de renovación interior. Aquellos que se demoran en la región de la letra estiman las largas discusiones sin provecho real. ¿Cuántos prefieren la zona del sectarismo? Se lanzan a las luchas de separatismos lamentables y crueles. Todos los que se estancan en el yo duermen en los petitorios interminables, y reclaman protección indebida, aplazando la solución de sus problemas espirituales. Los que se retardan en los desvaríos personales, ruegan alimento para las emociones, manteniéndose distantes del entendimiento legítimo. Los que se lanzan a las corrientes negativas gastan el tiempo en lamentaciones estériles. Aquellos que se consagran al culto de la duda pierden la oportunidad de la edificación divisorio en sí mismos, convirtiéndose en críticos gratuitos, hiriendo a compañeros y destrozando reputaciones. ¿Cuántos se prenden a la curiosidad crónica, deambulan aquí y allí, lejos del trabajo serio y necesario? Aquellos que se regocijan en la presunción, pasan el día azotando al prójimo, como si fuesen inquisidores permanentes del mundo. Pero, los que viven en la fe, acompañan a Cristo, se examinan a sí mismos y experimentan a sí mismos, convirtiéndose en reflectores de la voluntad divina, cumpliéndola fielmente en el camino de la redención. 100. ¿Qué hacemos del Maestro? ¿Qué haré entonces de Jesús, llamado Cristo? Pilatos, Mateo, 27:22. En los círculos del cristianismo, la pregunta de Pilatos se reviste de singular importancia. ¿Qué hacen los hombres del Divino Maestro, en el campo de las lecciones diarias? Los ociosos intentan convertirlo en oráculo que les satisfaga las aspiraciones de menor esfuerzo. Los vanidosos procuran transformarlo en galería de exhibición, a través de la cual hagan un muestrario permanente de personalismo inferior. Los insensatos lo llaman indebidamente a la aprobación de los desvaríos a que se entregan, a distancia del trabajo digno. Grandes filas le siguen los pasos, como la multitud que lo acompañaba, en el monte, solo interesada en la multiplicación de los panes para el estómago. Otros se acercaban a él, buscando atormentarlo, a la manera de los fariseos maliciosos, arrojando señales del cielo. Numerosas personas lo visitaban, imitando el gesto de Jairo, suplicando bendiciones, creyendo y no creyendo al mismo tiempo. Diversos aprendices oyen sus enseñanzas, al modo de Judas, examinando el mejor camino de establecer la propia dominación. Varios corazones lo observan, con simpatía, pero, en la primera oportunidad, indagan, como la esposa de Zebedeo, sobre la distribución de los lugares celestes. Otros muchos lo acompañan, por el camino, al igual que innumerables admiradores de Galilea, que estimaban sus beneficios y sus consuelos, detestando sus verdades cristalinas. Algunos imitan a los beneficiarios de Judea, a levantar manos unidas en el instante de las ventajas, y a huir, despavoridos, del sacrificio y del testimonio. Gran mayoría procede a la moda de Pilatos que pregunta solamente en cuanto a lo que hará de Jesús y acaba crucificándolo, con despreocupación del deber y de la responsabilidad. Pocos imitan a Simón Pedro que, después de la iluminación en el Pentecostés, lo sigue sin condiciones hasta la muerte. Raros son los que copian a Pablo de Tarso que se levanta, en la senda del error, colocándose camino de la redención, a través de impedimentos y pedradas, hasta el fin de la lucha. No basta hacer de Cristo Jesús el benefactor que cura y protege.
Es indispensable transformarlo en patrón permanente de la vida, como ejemplo y modelo de cada día. ¿Oísteis? Os he hablado estas cosas, para que no os escandalicéis. Jesús, Juan, 16:1. Antes de retornar a las esferas resplandecientes, el Divino Maestro no nos dejó desamparados, en cuanto a las advertencias en el trabajo a hacer. Cuando el espíritu maduro en la comprensión de la obra redentora se entrega al campo de servicio evangélico, no prescinde de las informaciones previas del Señor. Es indispensable oírlas para que no se escandalice en el cuadro de las obligaciones comunes. La palabra del Maestro nos esclareció que, mientras perdurase la dominación de la ignorancia ya en el mundo, los legítimos cultivadores de los principios de la renovación espiritual, traídos por él, no serían observados con simpatía. Serían perseguidos sin treguas por las fuerzas de la sombra. Comparecerían a tribunales condenatorios para enterarse de las falsas acusaciones de los que se encuentran aún incapacitados de mayor entendimiento. Soportarían indirectas de familiares, extraños a la iluminación interior. Sufrirían la expulsión de los templos organizados por la pragmática de las sectas literarias. Escucharían difamaciones gratuitas de las inteligencias, elegidas al escarnio de las verdades divinas. Vivirían al modo de ovejas pacíficas entre lobos hambrientos. Sustentarían una guerra incesante contra el mal. Caerían en torpes heladas. Contemplarían el crecimiento de la cizaña al lado del trigo. Identificarían el progreso efímero de los impíos. Cargarían consigo las marcas de la cruz. Experimentarían la incomprensión de muchos. Sentirían soledad en las horas graves. Verían, de cerca, la calumnia, la pedrada, la ingratitud. El Divino Maestro, pues, no dejó a los compañeros y continuadores desprevenidos. No ofrecía a ningún aprendiz, en la tierra, la corona de rosas sin espinas. Les prometió lucha edificante, trabajo educativo, situaciones rectificadoras, oportunidades de iluminación, a través de la grandeza del sacrificio que produce elevación y del espíritu de servicio que establece luz y paz. Es importante, de ese modo, para cuantos maduraron los raciocinios en la lucha terrestre, el vivo recuerdo de las advertencias de Cristo, en el sector de la edificación evangélica, para que no se escandalicen en los testimonios difíciles del plano individual. Atribulados y perplejos. En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Pablo, 2 Corintios, 4:8. Desde los primeros tiempos del Evangelio, los leales seguidores de Jesús conocen tribulaciones y perplejidades, por permanecer en la fe. Cuando se reunían en Jerusalén, recordando al Maestro en los servicios del reino divino, conocieron la lapidación, la tortura, el exilio y la confiscación de los bienes, cuando instituyeron los trabajos apostólicos de Roma, enseñando la verdad y el amor fraternal, fueron confiados a los leones del circo, a los espectáculos sangrientos y a los postes de martirio. Desde entonces, experimentan dolorosas sorpresas en todas partes del mundo. La Edad Medieval, envuelta en sombras, intentó desconocer la misión de Cristo y les encendió hogueras, conduciéndolos, además de eso, a tormentos inesperados y desconocidos, a través de los tribunales políticos y religiosos de la Inquisición. Y, aún hoy, mientras oran confiados, ejemplificando el amor evangélico, observa el progreso de los impíos y sufren la dominación de los vanidosos de todos los matices.
Mientras triunfan los malos y los indiferentes, en las facilidades terrestres, ellos son relegados a dificultades y tropiezos, frente a las situaciones más simples. A pesar de la evolución innegable del derecho en el mundo, aún son llamados a cuentas por el bien que hacen y vigilados, con rudeza, debido a la verdad consoladora que enseñan. Pero todos los discípulos fieles saben, con Pablo de Tarso, que en todo serán atribulados y perplejos, sin embargo, jamás se entregarán a la angustia y al desánimo. Saben que el Divino Maestro fue el gran atribulado y aprendieron con él, que de la perplejidad, de la aflicción, del martirio y de la muerte, el alma se transfiere hacia la resurrección eterna. Delante de la multitud. Y otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hechos 2:13. La lección recibida por los discípulos de Jesús, en el Pentecostés, aún es un símbolo vivo para todos los aprendices del Evangelio, delante de la multitud. La revelación de la vida eterna continúa en todas las direcciones. Aquel ruido como de un viento vehemente e impetuoso y aquellas lenguas de fuego a que se refiere la descripción apostólica, descienden hasta hoy sobre los continuadores de Cristo, entre los hijos de todas las naciones. Las expresiones del Pentecostés se dilatan, en todos los países, no obstante las vibraciones antagónicas de las tinieblas. Mientras tanto, para millares de oyentes y observadores apenas funcionan algunos raros apóstoles, encargados de preservar la divina luz. Realmente, son innumerables aquellos que, consciente o inconscientemente, reciben los beneficios de la celeste revelación, entre tanto, no son pocos los burladores de todos los tiempos, dispuestos a la irreverencia y a la ironía, delante de la verdad. Para eso, los leales seguidores del Maestro están embriagados y locos. No comprenden la humildad que se consagra al bien, la fraternidad que da sin exigencias inoportunas y la fe que confía siempre, no obstante las tempestades. Es indispensable no extrañar el asedio de esos pobres inconscientes, si te dispones, efectivamente, a servir al Señor de la vida. Te cercarán el trabajo, acusándote de borracho, te criticarán las actitudes, llamándote cobarde, escucharán tus palabras de amor, conservando la ironía en la boca. Para ellos, tu abnegación será envilecimiento, y tu renuncia significará incapacidad, tu fe será interpretada en forma de locura. Pero, no vaciles, en el espíritu de servicio. Permanece, como los primeros apóstoles, en las grandes plazas, donde se codeaban hombres y mujeres, ignorantes y sabios, viejos y niños. Perfecciona tus cualidades de recepción, donde estuvieres porque el Señor te llamó para intérprete de su voz, aunque los malos se burlen de ti. En los mismos platos. Y él, respondiendo, dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me ha de traicionar. Mateo, 26:23. Todo acontecimiento, en la misión de Jesús, se reviste de una profunda expresión simbólica. Difícilmente el ataque de extraños podría provocar el doloroso calvario. Los jueces del Sanedrín, personalmente, no se hallaban habilitados a movilizar el siniestro asunto, ni los acusadores gratuitos del Maestro podrían, por sí mismos, efectuar el proceso infamante. Se clamaba a alguien que flaquease y traicionase a sí mismo. La ingratitud no es una planta del campo contrario. El infractor más temible, en todas las buenas obras, es siempre el amigo desviado, el compañero liviano y el hermano indiferente. No obstante el respeto que debemos a Judas redimido,
conviene recordar la lección, a favor del servicio de vigilancia, no solamente para los discípulos en aprendizaje, a fin de que no fracasen, sino también para los discípulos en testimonio para que ejemplifiquen con el Señor, comprendiendo, actuando y perdonando. En las líneas del trabajo cristiano, no está de más aguardar grandes luchas y grandes pruebas, considerándose, sin embargo, que las mayores angustias no procederán de los círculos adversos, sino justamente de la esfera más íntima, cuando la inquietud y la revuelta, la liviandad y la imprevisión invaden el corazón de aquellos que más amamos. De modo general, la calumnia y el error, la defección y la hiel no parten de nuestros opositores declarados, sino de aquellos que se alimentan con nosotros, en los mismos platos de la vida. Consérvese cada discípulo plenamente informado, con respecto a semejante verdad, a fin de que sepamos imitar al Señor, en los grandes días. Paz del mundo y paz de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Jesús, Juan, 14:27. Es indispensable no confundir la paz del mundo con la paz de Cristo. La calma del plano inferior puede no pasar del estancamiento. La serenidad de las esferas más altas significa trabajo divino, a camino de la luz inmortal. El mundo consigue proporcionar muchos recuerdos y arreglos en ese terreno, pero solamente el Señor puede otorgar al espíritu la verdadera paz. En los círculos de la carne, la paz de las naciones acostumbra a representar el silencio provisorio de las bayonetas, la de los acomodados inconscientes es la pereza improductiva e incapaz, la de los que se rebelan, en el cuadro de luchas necesarias, es la manifestación de la desesperación enfermiza, la de los ociosos sistemáticos, es la fuga al trabajo, la de los arbitrarios, es la satisfacción de los propios caprichos, la de los vanidosos, es el aplauso de la ignorancia, la de los vengativos, es la destrucción de los adversarios, la de los malos, es la victoria de la crueldad, la de los negociantes sagaces, es la explotación inferior, la de los que se agarran a las sensaciones de bajo tenor, es la perversión de los sentidos, la de los comilones, es el festín opulento del estómago, aunque haya hambre espiritual en el corazón. Hay muchos impíos, calumniadores, criminales e indiferentes que disfrutan de la paz del mundo. Se sienten triunfantes, venturosos y dominadores en el siglo. La ignorancia adinerada, la vanidad bien vestida y la pereza inteligente siempre dirán que andan muy bien. No te olvides, con todo eso, que la paz del mundo puede ser, muchas veces, el sueño enfermizo del alma. Busca, de ese modo, aquella paz del Señor, paz que excede el entendimiento, porque ha nacido y ha sido cultivada, puertas adentro del espíritu, en el campo de la conciencia y en el santuario del corazón. ¿Cómo cooperas? Pero nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pablo, y Corintios, 2:12. Leyendo la afirmativa de Pablo, reconocemos que, en todos los tiempos, el discípulo sincero del Evangelio es enfrentado por el gran conflicto entre las sugestiones de la región inferior y las inspiraciones de las esferas superiores de la vida. El espíritu del mundo es el acervo de todas nuestras acciones delictuosas, en siglos de experiencias incesantes. El espíritu que proviene de Dios es el constante llamado de las fuerzas del bien, que nos renuevan la oportunidad de progresar cada día, a fin de que descubramos la gloria eterna a la que la infinita bondad nos destinó. Dios es el Padre de la creación. Todo, fundamentalmente, pertenece a Él. Todo campo de trabajo es del Señor,
Todo servicio que se hiciere será entregado al Señor, pero no todas las acciones que se procesan en la actividad común provienen del Señor. Coexisten en los talleres terrestres, cualesquiera que sean, la creación divina y la colaboración humana. Y surgen cooperadores que se valen del cargo para ejercer la cruel dominación, que se aprovechan de la inteligencia para intensificar la ignorancia ajena o que se estiman la asada servicial, no para cultivar el campo, sino para utilizarla en el crimen. El científico, en el confort del laboratorio, y el marinero rudo, bajo la tempestad, están trabajando para el Señor. Entre tanto, para la felicidad de cada uno, es importante saber cómo están trabajando. Recordemos que hay servicio divino dentro de nosotros y fuera de nosotros. A favor de nuestra propia redención, es justo indagar si estamos cooperando con el espíritu inferior que nos domina hasta ayer o si ya nos consagramos al espíritu renovador del Padre Eterno. Cizañas. Dejad crecer a ambos juntos hasta la siega y, en ocasión de la siega, diré a los séguedes, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Jesús, Mateo, 13:30. Cuando Jesús recomendó el crecimiento simultáneo de la cizaña y del trigo, solo quiso demostrar la sublime tolerancia celestial, en el cuadro de las experiencias de la vida. El Maestro nunca sustrajo las oportunidades de crecimiento y santificación del hombre y, en ese sentido, el propio mal, oriundo de las pasiones poco dignas, es examinado pacientemente por su infinito amor, sin ser destruido de pronto. Importa considerar, por tanto, que la cizaña no crece por la relajación del divino labrador, sino porque el optimismo del sembrador celeste nunca pierde la esperanza en la victoria final del bien. El campo de Cristo es una región de actividad incesante e intensa. Tareas espantosas movilizan falanges heroicas, sin embargo, a pesar de la dedicación y de la vigilancia de los trabajadores, la cizaña surge, amenazando el servicio. Jesús, sin embargo, manda aplicar procesos defensivos con base en la iluminación y en la misericordia. El tiempo y la bendición del Señor actúan despacio y los propósitos inferiores se transforman. El hombre común aún no dispone de una visión adecuada para identificar la obra renovadora. Muchas plantas espinosas o estériles son modificadas en su naturaleza esencial por los filtros amorosos del administrador de la mies, que usa nuevas aficiones, diferentes situaciones, estímulos inesperados o responsabilidades tiernas que hablen al corazón. Entre tanto, si llega la época de la siega, después del tiempo de expectativa y observación, entonces se hace necesaria la eliminación de la cizaña en manojos. La cosecha no es igual para todas las simientes de la tierra. Cada especie tiene su día y su estación. Es porque, apareciendo el tiempo justo, de cada hombre y cada colectividad se exige la extinción de la cizaña, cuando los procesos transformadores de Jesús fueron recibidos en vano. En ese instante, vemos la individualidad o el pueblo agitándose a través de aflicciones y diversas hecatombes, en gritos de alarma y socorro, como si estuviesen en las sombras de un naufragio inevitable. No obstante, se verifica solo la destrucción de nuevas adquisiciones ruinosas o inútiles. Y, en vista de la cizaña ser atada, a los manojos, un dolor nunca viene solo. Operemos en Cristo. Y cuando hiciereis, por palabras o por obras, haced todo en nombre del Señor Jesús, dando por él gracias a Dios y Padre. Pablo, Colosenses, 3:17. La espera de resultados, después de expresiones y acciones reconocidamente elevadas,
puede provocar enormes perjuicios en nuestra romería hacia la suprema luz. Mientras aguardamos manifestaciones ajenas de gratitud o mejoría, somos susceptibles de paralizar nuestras propias obligaciones, desviándonos hacia el terreno oscuro de la maledicencia o del juicio precipitado. Distribuyamos el bien, cuanto sea posible, entregando nuestras actividades a Cristo, divino donador de los beneficios terrestres. Es peligroso establecer patrones de reconocimiento para los corazones ajenos, aun cuando sean preciosas joyas de nuestro joyero espiritual. En nuestra expectativa ansiosa por divisar la suma de nuestros gestos nobles, podemos parecer egoístas, ingratos y maldicientes. Copiemos al horticultor sensato. Preparemos la tierra, auxiliándola y abonándola. A continuación, lancemos al suelo simientes y mudas valiosas. El servicio más importante corresponderá al Señor de la vida. Él cuidará de las circunstancias favorables en el espacio y en el tiempo, desarrollándonos la sementera, o nos anulará el servicio, a través de procesos naturales, aplazando la realización de nuestros deseos, en virtud de las razones que desconocemos. El horticultor equilibrado trabaja con títulos de sincera confianza en el cielo, ignorando, de manera absoluta, si recogerá flores o frutos de sus obras, en el cuadro de la inmediación humana. Se ampara, sin embargo, en la providencia divina y trabaja siempre, a beneficio de todos. Cumplamos, de este modo, nuestra tarea, por más alta o más humilde, actuando invariablemente en nombre de Jesús. Junto a Él, sean para nosotros la gloria de amar y el placer de servir. En esto conoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y Juan 4:6. Cuando sepamos conservar la unión con la paz divina, a pesar de todas las perturbaciones humanas, perdonando cuantas veces fuesen necesarias al compañero que nos disgusta, olvidando el mal para construir el bien, amparando con sinceridad a los que nos aborrecen, cooperando espiritualmente, a través de la acción y de la oración, a beneficio de los que nos persiguen y calumnian, olvidando nuestros deseos particulares para servir a favor de todos, guardando la fe en el supremo poder como luz inapagable en el corazón, perseverando en la bondad constructiva, aunque 1000 golpes de la maldad nos asedien, negándonos para que la bendición divina resplandezca en torno de nuestros pasos, cargando nuestras dificultades como dádivas celestes, recibiendo adversarios como instructores, bendiciendo las luchas que nos perfeccionan el alma, al frente de la esfera mayor, convirtiendo la experiencia terrena en graneros de alegría para la eternidad, descubriendo ocasiones de servir en todas partes. Comprendiendo y auxiliando siempre, sin la preocupación de ser entendidos y ayudados, amando a nuestros semejantes como hemos sido amados por el Señor, sin expectativa de recompensa, entonces, conoceremos el espíritu de la verdad en nosotros, iluminándonos el camino para la redención divina. Caridad esencial. Y la caridad es esta, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como ya desde el principio oísteis, que andéis en él. Juan 2:6. En todos los lugares y situaciones de la vida, la caridad será siempre la fuente divina de las bendiciones del Señor. Quien da el pan al hambriento y agua al sediento, remedio al enfermo y luz al ignorante, está colaborando en la edificación del reino divino, en cualquier sector de la existencia o de la fe religiosa a que fue llamado. La voz compasiva y fraternal que ilumina el espíritu es hermana de las manos que alimentan el cuerpo. Asistencia,
medicación y enseñanza constituyen modalidades santas de la caridad generosa que ejecuta los programas del bien. Son vestiduras diferentes de una virtud única. Se conjugan y completan en un todo noble y digno. Nadie puede asistir a otro, con eficiencia, si no procuró la edificación de sí mismo. Nadie medicará, con provecho, si no adquirió el espíritu de buena voluntad para con los que necesitan, y nadie enseñará, con seguridad, si no posee a su favor los hechos de amor al prójimo, en lo que se refiere a la comprensión y al auxilio fraternal. En razón de eso, las menores manifestaciones de caridad, nacidas de la sincera disposición de servir con Jesús, son actividades sagradas e indiscutibles. En todos los lugares, serán siempre sublimes las luces de fraternidad, diseminando alegría, esperanza, gratitud, consuelo e intercesiones benditas. Pero, antes de la caridad que se manifiesta exteriormente en los variados sectores de la vida, practiquemos la caridad esencial, sin la que no podremos efectuar la edificación y la redención de nosotros mismos. Se trata de la caridad de pensar, hablar y actuar, según las enseñanzas del Divino Maestro, en el Evangelio. Es la caridad de vivir verdaderamente en Él para que Él viva en nosotros. Sin esta, podremos llevar a efecto grandes servicios externos, alcanzar intercesiones valiosas, en nuestro beneficio, diseminar notables obras de piedra, pero, dentro de nosotros mismos, en los instantes de supremo testimonio en la fe, estaremos vacíos y desolados, en la condición de mendigos de la luz. Sublime recomendación. Pero, Jesús no lo permitió, sino que le dijo, ve para tu casa, a los tuyos y anúnciales cuán grandes cosas el Señor te hizo, y cómo tuvo misericordia de ti. Marcos 5:19. Eminentemente expresiva la palabra de Jesús al endemoniado que recupera el equilibrio, al toque de su divino amor. Aquel enfermo que, después de la curación, se sentía atormentado de incomprensión, rogaba al Señor le permitiese demorar a su lado, para gozar de su sublime compañía. Pero, Jesús, no lo permite, le recomienda que busque a los suyos, para anunciarles los beneficios recibidos. ¿Cuántos discípulos copian la actitud de ese enfermo que se hacía acompañar por una legión de genios perversos? Ojos abiertos a la verdad, corazón tocado de nueva luz, a la primera dificultad del camino pretenden huir del mundo, hambrientos de reposo al lado del Nazareno, olvidándose de que el Maestro trabaja sin cesar. El problema del aprendiz de Cristo no es el de conquistar fiestas celestes, sino de atender a los servicios activos, a los que fue convocado, en cualquier lugar, situación, edad y tiempo. Si recibiste la luz del Señor, amigo mío, ve a servir al Maestro junto a los tuyos, de los que se prenden a tu caminata. Si no tienes la familia directa, posees la indirecta. Si no cuentas con parentela, tienes vecinos y compañeros. Anuncia los beneficios del Salvador, exhibiendo la propia curación. Quien demuestra la renovación de sí mismo, en Cristo, se habilita a cooperar en la renovación espiritual de los demás. En cuanto al bienestar propio, serás llamado a él, en el momento oportuno. Ciencia y temperancia. Y a la ciencia, la temperancia, a la temperancia, la paciencia, a la paciencia, la piedad. 2 Pedro 1:6. Quien sabe precisa ser sobrio. No vale saber para destruir. Mucha gente, a los primeros contactos con la fuente del conocimiento, asume actitudes contradictorias. Imponiendo ideas, golpeando aquí y allá,
semejantes expositores del saber solo realizan la perturbación. Es por eso que la ciencia, en sus diversas expresiones, da mano fuerte a conflictos ruinosos o inútiles en política, filosofía y religión. Casi todos los desequilibrios del mundo se originan de la intemperancia en aquellos que aprendieron alguna cosa. No lo olvidemos. Toda ciencia, desde el rincón más humilde hasta el más elevado de la tierra, exige ponderación. El hombre del servicio de higiene necesita temperancia, a fin de que su escoba no sea un objeto de tropiezo, tanto como el hombre de gobierno necesita sobriedad en el lanzamiento de las leyes, para no perturbar al espíritu de la multitud. Y no olvidemos que la intemperancia, para surtir el éxito deseado, no puede eximirse de la paciencia, como la paciencia, para demostrarse bien, no puede huir de la piedad, que es siempre comprensión y concurso fraternal. Si algo sabes en la vida, no te precipites a enseñar como quien tiraniza, menospreciando conquistas ajenas. Examina las situaciones características de cada uno y procura, primeramente, entender al hermano de lucha. Saber no lo es todo. Es necesario hacer. Y para hacer bien, hombre alguno dispensará la calma y la serenidad, imprescindibles para el éxito, ni desdeñará la cooperación, que es compañera directa del amor. La fuga. Y orad para que vuestra fuga no acontezca en el invierno, ni en el sábado. Jesús, Mateo, 24:20. La permanencia en los círculos más bajos de la naturaleza instituye para el alma un segundo modo de ser, en que el vicio se hace obsesor e imperioso. Para que alguien se retire de semejantes charcos del espíritu es imprescindible que huya. Pero, raramente, la víctima conseguirá liberarse, sin la disciplina de sí misma. Muchas veces, es preciso violentar el propio corazón. Solamente así demandará nuevos planos. Es justo, pues, recurrir a la imagen del maestro cuando se reportó al planeta en general, destacando las necesidades del individuo. Es conveniente a todo aprendiz la fuga provechosa de la región lodosa de la vida, mientras no llega el invierno a los últimos recursos de tiempo, recibidos para el servicio humano. Cada hombre posee, con la existencia, una serie de estaciones y una relación de días, estructuradas en precioso cálculo de probabilidades. Es razonable que el trabajador aproveche la primavera de la mocedad, el verano de las fuerzas físicas y el otoño de la reflexión, para el gran viaje de lo inferior hacia lo superior. Entre tanto, la mayoría aguarda el invierno de la vejez o del sufrimiento irremediable en la tierra, cuando la ocasión de trabajo está finalizando. Las posibilidades para determinada experiencia yacen agotadas. No es el fin de la vida, sino el término de una preciosa concesión. Y, naturalmente, el servidor descuidado, que dejó para el sábado el trabajo que debería ejecutar el lunes, será obligado a recapitular la tarea, sabe Dios cuándo.